buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín comenzamos la transmisión número 202 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Muchas gracias por acompañarnos, por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo. Recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba, con el like contra la censura. En esta transmisión vamos a realizar un análisis de lo que después de mucho tiempo de preparación finalmente comenzó el día de ayer, concretamente el inicio del asalto de las Fuerzas Armadas rusas a la ciudad de Pokrovsk. Nada más y nada menos que eso. Recuerden que la ciudad de Pokrovsk representa un nudo logístico y operacional fundamental, estratégico para la defensa ucraniana del Donbass. Y una vez tomada esta ciudad, lo cual nosotros vaticinamos tiempo atrás, una vez tomada esta ciudad, presenciaremos la captura de todo el Donbass por Rusia. Esa es la importancia de esta ciudad y por eso la importancia del inicio de la operación de asalto hacia Pokrovsk. Así que en el día de hoy, como en los viejos tiempos, vamos a establecer el foco en el desarrollo de las operaciones militares. Pero antes de comenzar con Pokrovsk, quiero presentar otra operación militar llevada a cabo el día de ayer, solamente de manera expedita, muy superficial y rápidamente, pero aún así lo quiero presentar por la importancia en términos políticos del ataque llevado a cabo el día de ayer desde Ucrania con misiles ATACMS, una vez más, misiles estadounidenses operados por personal militar estadounidense con inteligencia estadounidense. El ataque fue realizado contra la ciudad de Taganrog en el oblast de Rostov. Fueron realizados 6 disparos con misiles ATACMS, 2 de ellos derribados por los misiles antiaéreos rusos, por las defensas antiaéreas convencionales rusas, y los 4 restantes desviados por las defensas electrónicas de la guerra electrónica de Rusia. A pesar de esta intercepción de 2 de los misiles y el desvío de los 4 restantes, los restos de estos misiles desviados, los escombros resultantes de estos misiles, generaron la destrucción de un complejo industrial relativamente intrascendente en términos militares, y asimismo la destrucción de 14 autos. No generaron daños en términos de vidas humanas, ni siquiera heridos. Por lo menos esta es la versión final. En la primera versión sí aparecían referencias a personas heridas. Esto fue rectificado. Bueno, finalmente los rusos presentaron esta versión. Si cierto o no, no lo podemos determinar, porque recuerden que este tipo de informaciones en el contexto de una guerra representan activos verdaderamente muy importantes en términos de la guerra comunicacional. En la primera versión presentaban algunos heridos, en la segunda ningún herido. Aparentemente, más allá de esta contradicción en cuanto a heridos sí o heridos no, nunca apareció información relativa a víctimas fatales. Por aquí un video de los daños, aunque aquí nosotros siempre presentamos todo con mucha honestidad. Entonces cuando aparecen versiones contradictorias o cuando aparecen incluso críticas desde los propios canales pro-rusos o pro-ucranianos a algún material, nosotros lo presentamos aquí también. Aparentemente el resultado de uno de los impactos de los escombros
de uno de los misiles desviados por la guerra electrónica. Bueno, autos dañados, aunque una vez más, este video fue rechazado por otro canal prorruso. Aparentemente, bueno, habría sido realizado en otro lugar o no documentaría exactamente los daños contra este complejo industrial con los 14 vehículos destruidos. Si este video exactamente de los daños o no, tampoco lo podemos determinar, pero el video difundido en las redes sociales. El ataque de ayer, 6 misiles ATACMS, 2 derribados por misiles antimisiles rusos, 4 desviados por la guerra electrónica rusa, sin heridos, según la última versión, sin muertos, solo con daños materiales y sin la destrucción de un objetivo. Esto generó un incendio en un complejo industrial, pero un complejo industrial aparentemente no relacionado al complejo militar industrial, no relacionado a la industria armamentística, con lo cual, en mi opinión y en la opinión de algunos analistas militares consultados por ahí, muy probablemente, atención a la ubicación de esta ciudad, hasta ahora bastante desconocida en términos de esta guerra, Taganrog, ¿sí? En el oblast de una ciudad portuaria, por cierto, en el oblast de Rostov. Atención a la ubicación, de camino a dónde. Ja, ja, ja. Muy probablemente esos 6 misiles presentaban un objetivo distinto, ¿sí? Aquí, en Rostov del Don, sede de uno de los cuarteles militares rusos más importantes. Por eso aquí en este mapa, por cierto, la figura de Gerasimov está la sede, aquí la residencia de Gerasimov y el lugar de trabajo de Gerasimov, ¿sí? Este es uno de los cuarteles centrales de las divisiones rusas más importantes de todo el territorio ruso. Así que muy probablemente estos misiles lanzados desde Ucrania presentaban este objetivo y las defensas rusas determinaron su intercepción a mitad de camino. Por cierto, a propósito de la importancia de Rostov del Don como centro militar en términos estratégicos para Rusia, recordarán seguramente todos ustedes, aquí esto lo presentamos en su momento en vivo, recuerdo la conversación, la charla en vivo con Fernando Moragón ya el año pasado, a medida que acontecían, a medida que aparecían las novedades, cuando, acá presentábamos videos de Rostov del Don, cuando había comenzado ese motín de los Wagner. ¿Recuerdan? Esa rebelión de un día, esa cosa tan extraña, esa rebelión de los Wagner. El primer objetivo había aparecido acá y presentábamos videos de ese regimiento y del ingreso del líder de los Wagner. Por un segundo desapareció de mi cabeza su nombre, ya reaparecerá. Bueno, esas cosas del vivo. Y en el primer punto de ese motín habían realizado la captura, entre comillas, de este cuartel, una captura sin el disparo de un tiro y en términos, recuerdo ahí al hermano de Gerasimov, también un militar de alto rango, charloteando con el líder de los Wagner en uno de los patios internos de este cuartel antes de comenzar el avance hacia Moscú. Y bueno, eso fue desactivado a través de una negociación en Belarus. Seguramente lo recuerdan. Bueno, simplemente quería remachar la importancia de Rostov del Don como centro decisorio militar de Rusia, y por eso muy probablemente este ataque fuera direccionado hacia allí. ¿Por qué la importancia de este ataque con ATACMS? El cuarto, si no recuerdo mal. El cuarto, si no recuerdo mal, desde la decisión del gobierno estadounidense de convalidar los ataques con armas estadounidenses, inteligencia estadounidense y operadores estadounidenses contra territorio ruso. Bueno, la importancia de esto responde a las palabras de Putin,
y a lo que genera esto en términos políticos, mucho más que a los 14 autos dañados o este complejo militar destruido, ni siquiera destruido. En realidad estos ataques generaron un incendio, evidentemente no querían siquiera acometer ese complejo industrial, pero lo importante aparece una vez más en que estos ataques connotan una participación directa de Estados Unidos, como así también en el caso de los ataques con misiles Scalpé franceses y misiles Storm Shadow británicos. Eso connota una participación directa de Francia y Reino Unido como actor beligerante, como parte beligerante, como parte de este conflicto, y Putin, hace tiempo ya, el 12 de septiembre, lo recuerdo exactamente, respondió en su momento ante la posibilidad de estos hechos, en una entrevista, respondió que esto determinaba una escalada cualitativa en el conflicto y que a partir de entonces Rusia podía responder como quisiera contra cualquiera de los países despachando estas armas, incluidos los proveedores de los ATACMS, Estados Unidos, los Scalpé, Francia, y los Storm Shadow, Reino Unido. Esa es la importancia de estos ataques, ¿no? Esta tontería de daños. Lo mismo que los ataques en su momento, ya hace alrededor de 2 semanas, en la localidad de Kursk, cuando Rusia respondió por primera vez, de acuerdo a las palabras, de acuerdo a la advertencia de Putin hecha en septiembre, con misiles Oryezhnik, con un arma desconocida hasta el momento, como los misiles hipersónicos Oryezhnik. Y esto genera una vez más la posibilidad de una nueva respuesta de Rusia, incluida una respuesta con misiles Oryezhnik. Si va a responder de esa manera o va a responder de otra, no lo podemos establecer con certeza. Recuerden también las palabras de hace alrededor de 2 semanas de Putin en el foro de Bolshoi, cuando consultado sobre la posibilidad del uso nuevamente de misiles Oryezhnik, él respondió, bueno, sí, podemos realizar ataques con misiles Oryezhnik frente a nuevas intervenciones en nuestro territorio, frente a nuevos ataques contra objetivos en nuestro territorio, pero vamos a responder de acuerdo a los objetivos. En el caso de un objetivo muy grande, con armas muy grandes; en el caso de un objetivo más pequeño, con armas más pequeñas. Y en ese sentido, Rusia presenta una diversidad en su arsenal enorme, así que a esto van a responder seguro. Eso fuera de discusión, ahí no aparecen dudas. Si efectivamente van a responder con misiles Oryezhnik o no, eso lo determinará Putin y el mando militar. Esas las palabras en su momento de Putin. Nuestra respuesta básicamente acompañará la magnitud del objetivo. Si el objetivo lejos, grande y de precisión, Oryezhnik. Si no, Kinsal. Si no, misiles X-101. Si no, Iskander M, sino bombas planeadoras, sino drones, sino artillería convencional de 155 milímetros, sino, bueno, esa es la variedad del arsenal ruso, ¿no? Para cada tipo de objetivo, un arma, la respuesta seguro. Eso sí, puestas mis manos en el fuego respecto a que responderán frente a este ataque en territorio ruso y, para mí, una vez más, dirigido hacia el cuartel en Rostov del Don. Quería comenzar con esta pequeña noticia, nada más que hasta aquí, por las connotaciones políticas. Y de hecho, inmediatamente después de esto, los ucranianos presentaron públicamente un informe de inteligencia, según el cual, de acuerdo a la inteligencia ucraniana, Rusia presentaría la capacidad de producción de 300 misiles de rango intermedio, aunque modificables para generar el largo alcance. Recuerden, hasta 5.000 kilómetros considerado rango intermedio, más de 5.000 largo. Con muy pocas modificaciones podrían generar Oryezhnik de largo alcance, con lo cual no solo presentarían velocidades hipersónicas y características disuasivas, a partir de las cuales aparecen como ininterceptables estos misiles. Por eso en el primer ataque con Oryezhnik llamaron media hora antes a Estados Unidos con el anuncio: vamos a realizar un ataque aquí y allá. Lo mismo. De hecho, también, recuérdenlo,
Putin, en su momento, consultado sobre la posibilidad del uso de estos misiles, también remachó: antes de realizar un ataque con estos misiles, vamos a presentar una advertencia para que la población civil abandone la zona porque puede, porque aún conociendo el destino de estos misiles, no pueden realizar su intercepción por su velocidad de más de 12.000 kilómetros por hora. Una capacidad de destrucción equivalente a una bomba atómica sin siquiera cabeza explosiva, ¿sí? Ya no sin cabeza explosiva nuclear, sino sin cabeza explosiva, solamente por la velocidad y naturalmente multiplicada por la masa de estos misiles genera una destrucción enorme sin radiación a su alrededor y de manera tremendamente precisa. Bueno, este es el informe publicado el día de ayer por los servicios de inteligencia ucranianos. Rusia podría generar, según los ucranianos, 300 misiles de este tipo al año. ¿Sí? Mamita querida, si eso es cierto, puede que aquí los ucranianos estén presentando esto de forma un poco exagerada para generar miedo, y que de alguna manera Estados Unidos participe más aún en este conflicto con mayor ayuda a partir del miedo a estos misiles, que potencialmente Rusia podría generar 300 misiles al año de estos. En cuanto a la capacidad de su complejo militar e industrial, ahí no aparecen dudas. Ahora bien, como este todavía representa un misil en su fase inicial, no en su fase experimental, pero sí en su fase inicial de desarrollo en combate, seguramente antes de comenzar la producción masiva de 300 misiles al año, los rusos van a realizar más ataques concretos o más ataques contra objetivos en el propio territorio ruso, exámenes, análisis, estudios de este misil antes de comenzar la producción masiva. No porque el misil carezca de capacidades o porque el complejo militar e industrial ruso no pueda generarlo, sino porque van a querer naturalmente una versión ya definitiva antes de acometer la producción en masa. Lo lógico con respecto a cualquier producto industrial, lo mismo si un automóvil o un misil. Esta es la cuestión de ayer, todo esto el día de ayer, y ahora sí podemos comenzar con el plato fuerte del día de hoy, el inicio final, el asalto hacia Pokrovsk, en lo que ya comienzan a presentar los rusos, comienzan a llamar los rusos la flor de Pokrovsk por el dibujo en el mapa de la táctica de ataque de Rusia contra la ciudad de Pokrovsk. Antes de comenzar con los hechos iniciados el día de ayer, voy a contextualizar, voy a presentar todo el teatro de operaciones alrededor de Pokrovsk y la historia de Pokrovsk, para después sí presentar las novedades de último momento. ¿Cómo comienza de alguna manera el avance hacia Pokrovsk? Bueno, básicamente con la captura de Avdiivka, nada más y nada menos, tiempo atrás. ¿Cuánto tiempo atrás? No, en realidad muy poco tiempo atrás, pero al calor de los avances rusos esto aparece como en la prehistoria. Avdiivka, esa ciudad tremendamente fortificada, entre Avdiivka y Vuhledar aparecían las dos ciudades más fuertemente fortificadas de Ucrania. Claro que Avdiivka presentaba una capacidad militar muchísimo mayor por su tamaño. Recordarán que Avdiivka además representaba la plataforma de ataque con artillería en todos los días los ucranianos realizaban ataques con artillería contra la ciudad capital del Donetsk, del Oblast del Donetsk, también llamada Donetsk. Por eso los rusos en determinado momento determinaron que querían el fin de esos ataques con artillería convencional, por ende mayormente contra objetivos civiles, en realidad contra objetivos indiscriminados, pero con víctimas civiles en ataques sin ton ni son, pero muy perjudiciales para la población de Donetsk. Bueno, conquistan Avdiivka y a partir de ahí comienzan
un avance hacia el este, perdón, hacia el oeste, mil disculpas, del este hacia el oeste, hacia la izquierda en el mapa, hacia Pokrovsk. Pokrovsk, una vez más, el centro nodal de la defensa del Donbass ucraniano. Por eso estas fortificaciones a su alrededor, ¿sí? Tanto en la zona más densamente poblada como esta segunda línea de fortificaciones. Bueno, después de la captura de Avdiivka comienzan un avance acompañando las vías del ferrocarril, pero literalmente acompañando las vías del ferrocarril. Nosotros en broma aquí lo llamábamos el expreso ruso, y por eso comienzan a realizar penetraciones en las distintas líneas defensivas anteriores a Pokrovsk a partir de el avance por las vías del tren. Muchos seguramente recordarán la captura de Ojeretino, muy importante en su momento. Voy a presentar el mapa desde más cerca para que aparezcan las vías del tren. ¿Por qué la importancia de las vías del tren? Bueno, básicamente por la altura, ¿sí? Y por las posiciones guarecidas a sus costados, a los costados de estas lomadas, de estos terraplenes sobre los cuales se establecen las vías del tren. Bueno, esto presenta características ideales para el avance en terrenos muy, pero muy planos como los terrenos del oeste, en realidad de todo el territorio ucraniano en toda su extensión, ¿sí? Un accidente, entre comillas, natural, estos terraplenes con las vías del tren, muy, pero muy útil para los avances. Y muchos recordarán seguramente la captura de Ojeretine como primer objetivo en este avance desde Avdiivka hacia Pokrovsk, aunque todavía en ese momento Pokrovsk ni siquiera aparecía en discusión, pero ya Ojeretine ya representaba el primer pasito en esa discusión. ¿Y por qué lo recordaremos o lo recordarán seguramente muchos de ustedes y nosotros también? Bueno, porque con la captura de Ojeretine había por primera vez Rusia realizado la ruptura de una línea defensiva muy importante, y con este avance comenzaba un avance en profundidad destruyendo a partir de entonces una tras otra las distintas líneas, generando una cuña, una avanzada, sin necesidad de la captura de todos los territorios ubicados entre cada una de las líneas defensivas. Rusia realizaba avances destruyendo, generando penetración, realizando penetraciones en las líneas defensivas sin necesidad de la captura de los territorios aledaños. Y así comenzó el avance por Ojeretine, después esta ciudad Flores, después Ivanivka, ¿sí? Una vez llegados a este lugar, así comenzaron el avance en dirección hacia Pokrovsk, recordarán Ivanivka, e incluso conquistaron, a propósito de ruptura de líneas defensivas, conquistaron muy rápidamente en términos de una guerra de desgaste, los territorios de la localidad de Rovdivka y no mucho después esta de aquí también, Krasny Yar, generando entonces la ruptura de la línea defensiva de Pokrovsk en las márgenes externas, no de la zona urbana, sino de las márgenes externas. Esto ya, la primera línea defensiva directa de Pokrovsk rota. Bueno, a partir de aquí, muchos ingenuos vaticinaban un ataque directo. Y de repente, en lugar de acometer un ataque directo, los rusos abandonan el avance en esta dirección y comienzan a realizar avances hacia el sur, ¿sí? Por un lado, conquistando todos los territorios todavía no tomados en esta avanzada desde derecha a izquierda, desde el este hacia el oeste, y conquistando nuevos territorios hacia el sur, uno de los más importantes, Novorodivka, y hacia abajo, hacia la dirección de Ukrainsk. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, básicamente generar en la zona sur de Pokrovsk un flanco, ¿sí? En ese momento lo voy a presentar así. En ese momento Rusia había conquistado algo así como esto. Y podía con esta avanzada realizar un intento de ataque directo. Bueno,
A partir de entonces comienzan, en lugar de un ataque directo, un avance hacia abajo con el objetivo de la captura de todos estos territorios para generar un flanco, un flanqueo por este lado, de manera de poder realizar un ataque en paralelo desde el sur y desde el este, o dicho de otra manera, desde abajo y desde arriba. Recuerdo, por cierto, la euforia de los, bueno, ¿cómo llamarlos? Estúpidos, idiotas, analfabetos, eh, tontos analistas occidentales celebrando, ¿no? Felices, porque las defensas ucranianas habían determinado el fin del avance de Rusia hacia Pokrovsk. No, idiotas. Sencillamente, en un cambio de dirección, comenzaron los rusos a generar el flanqueo, a generar un flanco hacia esta dirección, mientras retrasaban los avances en esta zona. Algo evidente para cualquier analista militar con dos dedos de frente, incluso los analistas militares occidentales buenos, más o menos serios, lo presentaban también de esta manera, pero bueno, en New York Times, Wall Street Journal, aquí en Alemania, en Spiegel, en todos los medios latinoamericanos, en el país, aparecían felices por los éxitos de la defensa de Pokrovsk. Bueno, no, mentira. En realidad, los rusos comenzaban una estrategia hacia el sur, pero no solo eso, sino que además, un poquito más, párala. Ahora sí. Así, y en esta dirección, y a partir de ahí hacia abajo. Pero no solo eso, sino que además comenzaban los rusos también una estrategia de avance desde el sur hacia el norte, desde abajo hacia arriba, con el objetivo, una vez más, de la captura de todo el flanco sur, de todo el flanco ubicado por debajo de Pokrovsk. Y esto comenzaba con Vuhledar. ¿Recuerdan Vuhledar? Es como Avdiivka, ¿no? Ya cosas de la prehistoria, considerada inflanqueable. Los rusos habían realizado, si no recuerdo mal, 3 o 4 intentos de captura de Vuhledar, un lugar relativamente chiquito pero muy fortificado, con esos viejos edificios soviéticos infranqueables. 3 o 4 intentos habían realizado, todos ellos fallidos, con bajas humanas y materiales, hasta que determinaron los rusos, generar una vez más una estrategia de flanqueo de Vuhledar en lugar de ataques directos, la captura de Vuhledar y a partir de ahí un avance hacia el norte, con lo cual toda esta zona sur de Pokrovsk aparecía bajo ataque, aparecía rodeada, aparecía atacada por abajo y aparecía atacada por arriba. La estrategia es el contexto de todo lo sucedido hasta acá en los últimos meses, hasta la noche de ayer, cuando los rusos finalmente, después de bastante tiempo, aunque en términos de una guerra de desgaste, todos estos avances presentan una velocidad inusitada. Recuerden que hasta aquí, desde el inicio de la guerra, más allá de algunas situaciones específicas como la contraofensiva ucraniana inicial, esa en 2022, la exitosa, tanto la de Kharkov, según los rusos, en realidad ellos mismos abandonaron Kharkov como gesto para la negociación en curso en Turquía, negociación después rechazada por orden de el Estado Profundo estadounidense a través de su intermediario Boris Johnson, con una visita en Kiev. Ustedes seguramente esto lo recordarán. Pero bueno, más allá de si eso efectivamente tomado por los ucranianos o cedido por los rusos como gesto, en aquel entonces recuerdo el último avance territorial más o menos rápido, porque a partir de ahí todos los avances estuvieron caracterizados, todos llevados a cabo a partir de entonces por Rusia, después de la fallida contraofensiva, la gran contraofensiva ucraniana destruida y de hecho su destrucción, su derrota determinó un punto de inflexión en esta guerra. No pudieron realizar más avances que en ese pequeño pueblito insignificante aquí, ya tomado, el famoso Robotine, ya retomado por los rusos. Bueno, más allá
de todas estas idas y vueltas, los avances presentaban las características de una guerra de desgaste, avances chiquititos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el objetivo no aparece en el avance, no aparece en la captura de territorio, sino en la destrucción del enemigo, en el machacar y machacar. Bueno, en estos últimos meses, desde la caída de Avdivka y desde la caída de Bugledar, comenzamos a presenciar avances, sí mucho más rápidos, más propios de una guerra de posiciones, todavía no, lógicamente, todavía una guerra de desgaste, pero con avances cada vez más hacia eso, ¿sí? En algún momento, ante la ruptura total de las defensas ucranianas, la guerra metamorfoseará, por lo menos a la vista de los mapeadores, metamorfoseará de la forma de una guerra de desgaste con pequeños avances en una fase de absorción a una guerra de posiciones frente a territorios libres de defensas. Eso comenzó en Ucrania hace algunos meses y por eso estos avances, estamos caracterizando estos avances como muy rápidos en ese contexto. Bueno, en el día de ayer, efectivamente, comenzó Rusia con el ataque directo desde el sur, desde este flanco sur, como generado a lo largo de los últimos meses, contra Pokrovsk. ¿Por qué? ¿Por qué comienza el día de ayer? A pesar de que todavía aparecen bolsones en poder de los ucranianos, como por ejemplo este de aquí, con una bolsa casi inevitable, con muchas unidades ucranianas en esta zona al borde de la captura o la eliminación. A tal punto, por cierto, abandono un segundo el tema Pokrovsk. Ayer los ucranianos realizaron un contraataque desesperado en la búsqueda de la reconquista de esta pequeña localidad aquí para que los soldados atrapados en esta zona puedan abandonar el área, obviamente bajo fuego ruso, a través de esta carretera. De lo contrario, ni siquiera pueden recorrer una vía más o menos asentada para el escape de esto aquí, de esta enorme bolsa aquí. Pero bueno, lo concreto, acá todavía aparecen zonas no tomadas del sur de Pokrovsk, por aquí por aquí Kurajovo, todavía no tomado por completo, aunque ya casi. Todavía algunos terrenos acá. Bueno, evidentemente los rusos realizaron la siguiente evaluación. A pesar de esto todavía no tomado, esta saliente aquí generada en la parte sur de Pokrovsk ya parece lo suficientemente consolidada para que los ucranianos no puedan realizar una contraofensiva, un contraataque, una vez iniciado el avance de sur a norte contra Pokrovsk. Quizás con un poquito más de espacio, esto lo presentamos. Otra vez con el mapa un poquito más lejos. Esto ya presenta características suficientemente estables, ¿sí? Ya parecen lo suficientemente fortificado para comenzar el avance desde el sur hacia el norte de Pokrovsk sin la posibilidad de un ataque por los flancos de los ucranianos. Esa es la razón por la cual ayer comenzó lo que comenzó, el avance sobre Pokrovsk. Y ahora sí acometo el análisis concreto de el avance sobre Pokrovsk iniciado el día de ayer. ¿Desde dónde? Bueno, básicamente comenzaron desde esta localidad tomada hace unos días, ya al otro lado de las defensas marginales de Pokrovsk, desde Novopustinivka hacia esta localidad aquí llamada Shevchenko. Shevchenko justo como el alcalde, el exboxeador alcalde de Kiev. Aquí un video, por ejemplo, del día de ayer con, sin música, por cuestiones de copyright, con imágenes de los vehículos ucranianos destruidos, capturados, abandonados por los propios ucranianos, varios tanques y vehículos blindados dejados en esta localidad, muchos de ellos ya destruidos, como por ejemplo ese de ahí. En el día de ayer los rusos conquistaron esta localidad
por lo menos hasta la mitad. Según algunos mapeadores, incluso habrían conquistado toda la localidad. Estos vehículos blindados destruidos y estos tanques aparecían en estas posiciones aquí. Según algunos mapeadores, como Suriyak, por ejemplo, ya habían conquistado el día de ayer toda esta zona, evidentemente con una decisión explícita de Rusia de acelerar por primera vez hacia Pokrovsk, pero en el día de hoy presenciamos más avances aún, con novedades y con videos también bastante interesantes. Por un lado, la ampliación de el flanco de ataque hacia el oeste y por otro lado hacia el norte. Por cierto, ¿cuál es la estrategia a partir de ahora, la táctica de los rusos aquí en Pokrovsk? ¿Solamente un ataque de sur hacia norte? No, obviamente no. De hecho, generaron este flanco como parte de una táctica de flanqueo, ¿sí? Por un lado, van a comenzar ataques hacia el norte, pero con seguridad van a comenzar también ataques hacia el oeste, que fea la flecha, así, ahí a circular, hacia el oeste, con el objetivo de generar otro flanco de ataque desde el oeste hacia Pokrovsk, ¿sí? Y naturalmente no van a abandonar los territorios ya tomados en la margen derecha de Pokrovsk, en el este, y por ahí van a realizar un ataque directo en la dirección original de toda esta operación, ¿sí? Entonces, hecho, conquistado el sur a partir de ahora, sur-norte, sur-noroeste, para luego de oeste a este y de este a oeste así. Esa es la estrategia a partir de ahora de los rusos y efectivamente por eso las novedades del día de hoy, en consonancia con ese análisis, por un lado los ataques hacia el noroeste y por otro lado hacia el norte, y hoy sí ya con algunas imágenes muy pero muy interesantes de el avance de tropas. Y lo interesante también de aquí, el avance ya de la infantería de a pie, siempre adelante algún loco, como este muchacho, con un explosivo. A menudo en estas operaciones, por la vigilancia permanente de los drones y por la premura de todo esto, realizan avances a pie de infantería transportando minas antitanques, ¿sí? Por la potencia explosiva en un artefacto muy pequeñño, las despachan en algún edificio, como por ejemplo en esa casa, seguramente con soldados ucranianos dentro, detectados por los drones, las despachan ahí tiradas así con la mano y retroceden a la carrera lo más rápido posible. En algunos casos recuerdo videos de las minas explotando casi inmediatamente y los soldados rusos retrocediendo y salvados de milagro por el tamaño de la explosión, pero bueno, sin, sin soldados con esa vehemencia adelante en la operación inicial, difícil. Los avances siempre despacharán ¿no? a los más valientes, a los más osados, yo casi los caracterizaría a los más locos, para estas operaciones verdaderamente cinematográficas. Hay una de ellas. ¿Cuál la novedad interesante también en cuanto al espacio mediático, al espacio informativo ucraniano? Básicamente el hecho de que, según Yuri Butusov, uno de los propagandistas ucranianos más conocidos, estas zonas de la localidad de Shevchenko, bueno, fueron conquistadas prácticamente sin defensa de parte de Ucrania, sí con defensa naturalmente de algunos vehículos blindados y de algo de infantería, pero sin la esperada resistencia de una zona supuestamente fortificada a lo largo de muchísimo tiempo y con una inversión dineraria enorme para esto. Por eso la indignación de, por ejemplo, este propagandista Yuri Butusov, ucraniano,
Según las cifras oficiales, habrían realizado inversiones de millones de dólares para la creación de una de las fortificaciones más grandes en la defensa de Pokrovsk, pero en la práctica no habrían establecido una sola barrera, una sola alambrada, un solo diente de dragón, una sola trinchera, nada de nada. Todo eso a los bolsillos de unos pocos vivos y eso enviado seguramente al extranjero a través de alguna guarida fiscal o con la ayuda de criptomonedas o alguna de las formas de blanqueamiento, de evasión y de blanqueamiento de dinero. Por eso la furia de muchos analistas ucranianos y por eso el avance ruso y la captura de esta localidad con algo de resistencia, pero no la resistencia esperada, porque acá querían los ucranianos determinar la interrupción de los avances rusos inexpugnables desde hace ya meses, ¿sí? De hecho, según algunos analistas prorrusos, ya habrían realizado más avances aún los rusos y habrían conquistado también esta pequeña, aquí por ejemplo, la imagen del propio Deep State, ¿sí? Este es un mapeador ucraniano, Deep State. Según el propio Deep State, ya habrían conquistado esto. Aquí otro mapeador, este es un mapeador prorruso, uno prorruso, otro ucraniano, y desde aquí, en esta zona, más o menos aparecen 1 kilómetro del inicio de, básicamente de Pokrovsk, no ya de los alrededores, el conurbano de Pokrovsk, sino directamente de Pokrovsk. Lo podemos determinar aquí muy fácilmente con la herramienta aquí, desde ahí hasta ahí. 1,26 kilómetros, 1 kilómetro, y de hecho, a ver, si esto un poquito más cerca, desde aquí hasta aquí, quizás incluso menos, ¿no? Bueno, más o menos 1 kilómetro. Ayúdame, mapita, ahora sí. Ahí, 1,07 kilómetros, 1 kilómetro de distancia desde aquí. Recuerden una vez más lo dicho, a pesar de que los medios occidentales van a presentar esto como el ataque definitivo, y cuando los ucranianos respondan a este ataque lo van a presentar como la defensa milagrosa de Ucrania frente al avance por el sur de los rusos, en realidad Rusia comienza una estrategia de ataque por el sur, sí, pero también de generación de un nuevo flanco para posteriormente poder realizar un ataque desde el oeste, y naturalmente también van a machacar desde la dirección original, desde aquí también, ¿sí? Así que esa la estrategia rusa, y no podemos determinar el tiempo, pero todo cada vez más rápido. Todo cada vez más rápido, y bueno, recuerden también los factores políticos, ¿no? El 20 de enero, la llegada de Trump al gobierno y un cambio de estrategia en Rusia, y quizás incluso la posibilidad de el fin del apoyo militar estadounidense, aunque eso tampoco lo podemos establecer con certeza. Sí podemos determinar con certeza el cambio de dirección de la política exterior estadounidense desde el 20 de enero con Trump. ¿Cuánto? Un mes más o menos, de aquí a un mes, y su redireccionamiento contra Medio Oriente y contra Rusia. Algunas cositas más ligadas a todo esto, y también ligadas en parte a la velocidad de estos avances, el tiempo necesario, en cuánto tiempo conquistarán los rusos Pokrovsk. Porque que lo van a conquistar, eso parece clarísimo. Acá no aparecen dudas sobre la captura de Pokrovsk de aquí a poco. Solo deliberamos sobre los tiempos, deliberamos sobre en cuánto tiempo los rusos podrán realizar la captura total de Pokrovsk, considerando la situación en Pokrovsk, la situación política
de toda Ucrania, de Europa, de Estados Unidos y el resto de la situación militar también. Porque en el resto del frente también aparecen novedades importantes y todo eso va determinando naturalmente el grado de desgaste de las Fuerzas Armadas ucranianas. Por ejemplo, en Toretsk, si me ayuda la memoria, por aquí Toretsk. Bueno, hoy Rusia pudo finalmente conquistar esta posición fortificada y con ella prácticamente comienza el fin de la captura de el remanente de Toretsk, ciudad muy importante también dentro del Donbass. Más arriba, en Chasofiar, importantísimo también en términos de logística. Bueno, hoy esto de aquí, la captura de una zona industrial de la famosa planta de ladrillos refractarios. Aquí uno de los centros de la defensa de Chasofiar. ¿Recuerdan cuando presentábamos el ingreso a Chasofiar, la captura del microdistrito? Aquí aparecían los canales, esos canales de riego hechos por los soviéticos. Hace tiempo lo presentábamos. Bueno, después desaceleraron acá los rusos, pero hoy ya prácticamente todo esto tomado, solamente después esta parte de aquí, y Chasofiar presenta una relevancia muy importante también. Todas esas novedades impactando, obviamente, en la defensa de Pokrovsk. Esto de aquí y esto de acá. Porque cuantos más unidades necesarias en estas batallas, menos recursos y unidades a disposición de la defensa de Pokrovsk. Y una vez caído Pokrovsk, esto ya he explicado 1000 veces, adiós a todo el Donbass. ¿Sí? Lógicamente, esto también explicado, una vez terminado el Donbass, comienza la captura de Zaporizhia y de ahí hacia el Dnieper, incluido por aquí la ciudad de Dnipro y naturalmente también, tarde o temprano, esto todo análisis prospectivo, pero esto seguro lo va a querer Rusia más allá de cualquier negociación. Esto lo va a querer o bien en términos militares o bien en términos diplomáticos, pero por aquí Odessa también aparecerá en manos de Rusia. Los rusos van a conquistar Odessa militar o diplomáticamente. Eso, puesta la firma a eso, las manos en el fuego por eso. Bueno, considerando esto, considerando noticias de medios occidentales, como por ejemplo, por aquí alguna noticia interesante, no esta, si no recuerdo mal, del día de ayer, una noticia de la BBC, esta de aquí, por ejemplo. Bueno, esto de la BBC, según la BBC, la velocidad de la movilización en este momento no está generando siquiera la cantidad suficiente de soldados para el recambio de las bajas, ¿sí? Para el reemplazo de las bajas. Si alguien muerto o herido tan gravemente que debe abandonar su posición, bueno, en su lugar debe aparecer otra persona. Bueno, ahí aparece la cuestión de la tasa de reemplazo, en qué medida un nuevo soldado puede realizar la función de un viejo soldado. En el caso de un oficial, mucho más difícil aún el reemplazo. Bueno, la tasa cada vez cada vez menor, pero en este momento ya presentan una tasa negativa. ¿Sí? Una tasa negativa con el significado de que ya no están pudiendo generar el reemplazo de los muertos y los heridos. ¿Sí? Y además de esto, otra noticia de medios occidentales, aquí esto del Telegraph británico, ¿por qué el rechazo de Zelensky a movilizar a los jovencitos de 18 años está torpedeando su relación con Washington? Bueno, Zelensky, en un ataque de humanidad, hasta el momento rechaza el pedido verdaderamente criminal, vergonzoso, cínico, sádico, deleznable, una cosa, esto de que los estadounidenses, la Casa Blanca, ¿no? Los estadounidenses de a pie, sin ninguna idea de esto. Chuck Sullivan, por ejemplo,
llamando en una entrevista, sí, nosotros estamos despachando las armas, pero los ucranianos no están movilizando a la gente suficiente, no están movilizando a tantos soldados como deberían, por eso deberían movilizar ya no solamente a toda la población varonil hasta los 25 años, sino descender aún más y movilizar hasta los de 18 años. Chiquilines, un chico de 18 años, todavía en la escuela secundaria en muchos casos. Bueno, es el pedido de Occidente, es a la decadencia moral, ética de Estados Unidos, de Europa, llamando a la muerte de pobres chiquilines de 18 años en nombre de sus ambiciones geopolíticas, en el caso de Estados Unidos. En el caso de Europa ni siquiera eso. En el caso de Europa simplemente el seguidismo, la obsecuencia. Lamebotas lamentables, pero cómplices de un pedido como este. La movilización de chiquilines de 18 años para su entrega a la picadora de carne rusa, sin el más mínimo sentido porque la guerra parece perdida desde hace tiempo y ya están conscientes, incluso los europeos también, de esto. Muerte porque sí. ¿Sí? Así de deleznables los líderes occidentales en este momento. Pero bueno, Zelensky hasta ahora lo rechaza y los estadounidenses enojados por eso. Pero bueno, más allá del análisis concreto de esta noticia, aquí un síntoma más de la situación. No pueden el reemplazo de las bajas. Zelensky rechaza la movilización de los chicos de 18 años. Y además de lo de Pokrovsk, los avances en Toretsk, los avances en Chasofiar, más arriba en Kupiansk también bastantes avances adicionales, así que lo de Pokrovsk va a presentar un tiempo mucho más cercano a una guerra de posiciones que a una guerra de desgaste como esta, ¿sí? Más elementos como fundamento a nuestra idea, a nuestra conclusión de que vamos a presenciar una caída acelerada de Pokrovsk. Por aquí, por ejemplo, una encuesta llevada a cabo el día de ayer entre los ucranianos sobre las perspectivas de victoria de los ucranianos. ¿Cuántos ucranianos acompañan la idea de el éxito del plan para la victoria de Zelensky? ¿Cuántos aparecen esperanzados? ¿Cuántos aparecen convencidos de que el plan para la victoria de Zelensky finalmente determinará la derrota de Rusia? Bueno, solamente el 12% de la población, el 12,3%, con lo cual el 88, en realidad un poquito menos, el 87,7% de los ucranianos en Ucrania, a pesar de las mentiras con las cuales los machacan día tras día de las hazañas de las Fuerzas Armadas ucranianas y del apoyo occidental, ya casi el 90% de la población convencida de la derrota. Aún así, todavía los recogen de los pelos y de otras partes también, amenazados de muerte por la fuerza, los recogen de las calles, los despachan en furgonetas hacia el frente a una muerte segura. Bueno, Zelensky naturalmente llama a más ayuda y también, como elemento adicional para el análisis, una noticia del día de hoy, algo aquí nuevo de Scholz, eso todavía no analizado, debe haber aparecido recién. Macron, esto del día de ayer, Macron is coming, Macron está llegando. Hoy Macron realizó en Polonia, en Varsovia, una reunión con el líder polaco, con Tusk, con Donald Tusk. Duda, el presidente, Tusk el primer ministro, con la idea del impresentable de Macron de generar una fuerza de paz internacional, básicamente europea y occidental, para su envío a Ucrania como una suerte de garante de las negociaciones de paz, o de las negociaciones por la paz entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania a partir de la llegada de Trump al poder. El grado de delirio de este muñequito de torta de Macron, como los rusos comenzaron una guerra
por la posibilidad de la captura de Ucrania por la OTAN. ¿Cómo habrían de convalidar los rusos de alguna manera el envío de tropas europeas, tropas francesas, tropas estadounidenses? Y precisamente eso generó la guerra. Este es el grado de delirio de ese impresentable de Macron. La única diferencia con el resto, él, un personaje dantesco, con una suerte de marioneta bufonesca, con su sonrisita de niño bien de las élites francesas, además bien chiquitito, siempre vestidito así con su saquito y demás, y saltando como un energúmeno. ¿Recuerdan eso, no? Saltando en un acto con atletas paralímpicos en sillas de ruedas, él saltando como loco. Bueno, un idiota. Recordarán también cuando los propios campesinos franceses en una de las protestas comenzaron una persecución de Macron, él más rápido que todos sus guardaespaldas, casi lo machucan a golpes, enojadísimos con toda razón los campesinos franceses y de toda Europa por el envío del cereal a precio de ganga de Ucrania, y el imbécil de Macron quiso presentar un discurso frente a los campesinos furibundos en una protesta y casi cometen un asesinato, un magnicidio, ¿no? Un linchamiento de Macron, lo que sí después rápido, aceleró más rápido, escapando como un cobarde, más rápido que toda su guardia presidencial, que todos los guardaespaldas. Bueno, el primer ministro polaco, Donald Tusk, por suerte rechazó esta estupidez públicamente y respondió en la conferencia de prensa posterior al encuentro con Macron: no vamos a despachar tropas polacas a Ucrania, porque en el momento en el cual esas tropas polacas, francesas y esta fuerza de paz internacional realicen su arribo, realicen su llegada a Ucrania inmediatamente, va a descender sobre la cabeza de esos muchachos un avellanazo, y lo llamo avellanazo porque esa es la traducción de Arieshnik, avellano, ¿sí? Un misilazo hipersónico Orieshnik en la cabeza de esos muchachos, van a desaparecer evaporados por el aire. Una verdadera locura, tan loco que ya genera casi una mueca, ¿no? De una risa sarcástica, irónica, por el grado de estupidez de esta gente. Pero bueno, todo eso determina que vamos a presenciar un asalto a Pokrovsk, nuestro tema de hoy, mucho más rápido de lo previsible. Yo no realizo pronósticos con tiempo, eso más propio de Fernando Moragón, pero acá, ya que varios ahí en el chat quieren una fecha máxima, de aquí a 3 meses, como máximo Pokrovsk en manos rusas. Esa es mi predicción. Como toda predicción, puedo cometer un error. Para mí, de aquí a 3 meses, Pokrovsk como máximo, si antes, como, como máximo 3 meses en manos rusas. Pesci, NDC, Argentina, muerte al imperio, jaja, fuerza de MP Geopolítica. Bueno, nosotros demoliendo mitos de la política, de MP Geopolítica, nuestro canal hermano, pero nosotros también parte de este esfuerzo colectivo. Muchas gracias, Pesci. Gracias desde Argentina, un compatriota desde mi tierra. Por el día de hoy, demoledores y demoledoras, vamos a redondear la transmisión. En un ratito nada más, hoy día jueves, en un ratito, Adrián Celaya, por cierto, la charla de ayer junto a Adrián Celaya y a Santiago Martínez sobre Siria, súper interesante, hoy republicada ahí en los videos del día. No la desaprovechen, una charla larga de 2 horas, pero muy interesante. Recorrimos uno por uno los actores en pugna: Rusia, Estados Unidos, Turquía, Irán, Israel, los kurdos, etcétera, etcétera. No lo desaprovechen, si pueden con tiempo, después tranquilos a lo largo de la semana.
No la desaprovechen, presencien esa charla muy, pero muy buena. En un ratito, nuestro amigo Adrián Celaya, en nuestro canal hermano de MP Geopolítica, hace un ratito Bruno Garcini con lo mismo, y mañana, como siempre, las transmisiones nuestras de las 9 y Fernando Moragón, mañana, a partir de mañana, otra vez en su horario de las 11 de la noche, no desde las 7 de la noche, sino desde las 11 de Europa. Esto es 11 de la noche de España, de Alemania, las 7 de la noche en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, el cono sur. En México, si no recuerdo mal, las 5 o las 4 de la tarde. Bueno, por ahí van a aparecer los horarios como siempre en la publicación de todo esto. Desde mañana, Fernando otra vez por las noches. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. A nuestra queridísima Beatriz Pulido, moderadora estrella de este canal. Un beso enorme también para vos, Beatriz. Hasta el día de mañana.